Si de ya con todo lo que hemos enseñado acerca del capítulo 1, usted puede abrir una casa de vida y usted tiene ahí por lo menos 2 meses y medio por ahí, ¿cierto? Para poderlo enseñar. Y usted me dice, pastora, ¿cuándo me va a dar el púlpito para predicar? Yo quiero predicar aquí. Vamos a ver, porque vamos a tener que empezar a predicar afuera primero. Amén. Vamos a tener que empezar ahí afuera. Los que ahora el Señor nos está permitiendo predicar desde un púlpito, hemos tenido que aprender a predicar afuera, porque no se trata solamente de, yo tengo un espacio tan reducido, ¿saben? Yo tengo un espacio muy reducido cuando hablamos de la, de la, del espacio que yo tengo para predicarles jueves y domingo nada más. Pero usted puede predicar en el trabajo todos los días cuando usted sale, todos los días cuando, yo digo un espacio reducido cuando hablamos de púlpito, pero cuando siempre estoy enseñando, siempre estoy con personas, las citas que ustedes sacan, casi nunca nos sentamos para hablar de boberías, sino que siempre estamos hablando de la palabra de Dios. Amén. Entonces, cuando yo digo reducido es porque quizá el momento de una hora de domingo y una hora de jueves es reducido, pero ¿cuánto tiempo más tenemos nosotros? ¿Para qué? Para poder predicar en el trabajo donde quiera que estemos. Amén. Bien, vamos al verso 18. Vamos a ir a uno ahí para ver si nosotros avanzamos un poquito con esta parte. Amén. alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y en el verso, ese es el 18, ok, y el 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Ok, vamos ahí en esos dos, entonces ahí nos encontramos que tenemos que ser alumbrados en algo. ¿Quién me puede decir en qué? Tenemos que ser alumbrados en 3 cosas, dice ahí. A ver, ¿quién me puede decir en qué? Ahí tenemos el versículo. Ahorita, cuando usted me diga, ahí en el verso 18, ahí vamos a encontrar y luego en el 19, pero vamos a quedarnos ahorita en el 18. ¿En qué necesitamos ser alumbrados? No, Él va a alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Ajá, ok, anote esa primera. Para saber cuál es la esperanza. Ok, ¿ya lo tienen esa? La siguiente, ¿cuál sería? ¿De qué? ¿Y, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? La segunda es la herencia que tenemos. Para poder entender, para que sepamos cuál es nuestra esperanza.
y para poder entender cuál es la riqueza. Amén. Y en el verso 19, ¿cuál identificamos? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder? Amén. Ok, anoten esas tres. Dijimos que para que sepamos cuál es la esperanza, Colosenses 1:27 dice así. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. Colosenses 1:27, entonces, a quienes Dios quiso dar a conocer, ¿a quién quiso dar a conocer? ¿A quién le dio a conocer las riquezas de la gloria? ¿A quiénes? A nosotros. Amén. A nosotros. Nos llamamos gentiles porque no somos judíos. Todos los que estaban fuera de la raza judía somos gentiles. Entonces, cuando se encuentren gentiles ahí, diga, eso es conmigo. Amén. Eso es conmigo. Bien, y a estos, vamos a devolvernos a Colosenses. Dice que es Cristo en vosotros la esperanza de qué. El primer punto que tomamos es para que sepáis quién es. ¿Ya saben quién es la esperanza? ¿Ve cómo los ojos de nuestro entendimiento tienen que ser alumbrados para entender esto? Amén. En algunos el Espíritu Santo tiene que sacar un foco ahí más o menos con pilas rayo, decían, no, los que no son de mi generación no saben, las de ahora son Duracell, ¿ah? De las de Davidcito. De esa, el foco, ¿para qué? Para que nosotros sepamos. ¿Por qué? Porque tenemos basada la esperanza en qué. Algunos tenemos basado la esperanza en que mi hijo está estudiando, en que tenga un mejor trabajo, en que, ¿qué más? Díganme ustedes, somos expertos en tener la esperanza en algo. En que mi hija se case con un millonario. ¿Ah? Que aparezca un millonario por ahí y nos saque de la pobreza. ¿Ah? ¿En qué más tenemos nosotros la esperanza puesta? Por eso el Espíritu Santo nos tiene que alumbrar y decir, quita tu esperanza de ahí y enfócate en la verdadera esperanza. Amén. Enfócate en la verdadera esperanza a la cual tú fuiste llamado. Amén. Que esa esperanza es Cristo. No es todo lo que nosotros hemos puesto, no es que yo estoy esperando terminar los estudios. Y mi esperanza es terminar los estudios y tener un buen trabajo. Tenemos siempre un enfoque equivocado y por eso ahí en Colosenses queda claro que Cristo es mi esperanza de gloria. Amén. Si alguien va a esperar algo, que ahora que estamos en Cristo, entonces tenemos que tener claro que Cristo es mi esperanza de gloria. Amén. Es Cristo, no hay otro. Dile ahí al que tiene al lado, deja de esperar en que la suegra te dé algo algún día. ¿Ah? Amén. Mira qué bandidos, se están estrenando Biblia ustedes, ¿ah? Ah, qué bonitas están. Entonces, tenemos claro
que los ojos de nuestro entendimiento tienen que ser alumbrados para que sepamos que Cristo es nuestra esperanza de gloria. Esto tiene que quedar clarito, se nos tiene que aclarar. No puede haber duda, no puede haber duda. Ahora, si Cristo es nuestra esperanza de gloria, no es que nosotros estamos esperando que Cristo haga algo en nosotros. No. Es que ya Él es. Amén. Ya Él es. Por eso esto no lo podemos dejar ahí de lado. Lo otro que les dije fue que la herencia. Mire que para recibir herencia tenemos que tener claro que somos hijos. Amén. Y ya ahí desde los primeros versos nos encontramos no solamente con una herencia, sino que nos encontramos posicionados. Nos encontramos posicionados en que soy heredero. Amén. El Señor nos está diciendo ahí que nosotros tenemos una herencia y por tanto tenemos que entender que somos herederos. Amén. Porque déjame decirte que también con las herencias en lo natural, aquí en lo terrenal, hemos tenido malas experiencias. Terribles malas experiencias. De pronto y el papá tenía un montón de fincas y las fue perdiendo. Entonces al final el que se creía heredero no tiene herencia. ¿Cierto? También sucede que resulta ser que el papá tenía una finca y se la anotó a solo uno de los hijos y los demás quedaron fuera. El papá que usted y yo tenemos, el papá que usted y yo tenemos, no nos dejó por fuera. Ni ha pensado nunca dejar a ninguno de nosotros por fuera. Amén. Nunca ha pensado, ese no es el pensamiento de Dios. Alguien dijo, ¿cómo que Dios no explotó un día y dijo, ya me harté de todos estos? Y con solo que hiciera el dedo, ¡pum!, todos nosotros explotamos como si fuéramos una nuez. ¿Cierto o no? Pero ese no es el corazón de Dios. Más bien Él nos hace entender que tenemos una herencia. Pero esta herencia no es de la que nosotros conocemos aquí, la terrenal, la que podemos perder. Es más, te pueden haber heredado millones de millones y empresas y fincas y casi así que como los Arias Sánchez, sino más bien todo esto, cuando nos morimos, ¿qué pasa? No hay nada. Nada. Por eso pon la mirada en las cosas que no se ven, porque las que se ven perecen. Amén. Entonces se nos está entendiendo un poco por qué tiene que ser alumbrado ¿qué? Los ojos de nuestro entendimiento. Ya no podemos andar igual que antes. Ya no podemos nosotros andar diciendo, sí, ya leí Efesios, todo, el capítulo 1, como una máquina. Por eso les digo que tenemos nosotros tanto material, que usted podría abrir una casa de vida. Y si usted dice, pastora, yo voy a enseñar Efesios capítulo 1, yo estaría feliz y contenta. Te doy el título para que lo pongan a sala y que todos los que lleguen digan graduado en Efesios 1. Amén. Y usted con una casa de vida enseñando Efesios 1. ¿Por qué? Porque voy a tener la tranquilidad, podría decirlo, de que usted está ¿qué? Enseñando. Ya no desde lo que uno pensaba. ¿Cuántos habían leído Efesios 1 antes? Sí. Algunos se lo había leído.
¿Y ahora? Ahora lo estamos rumiando. Ahora ya entienden. Una cosa es leérselo y otra cosa es estudiarlo. Y lo que estamos haciendo es un entrenamiento. Pero recuerde, con diseños eternos de los que el Padre le dio a Pablo, de los que Pablo escribió en la cárcel, desde donde envió ¿qué? Una carta. ¿Para qué? Para que hoy nosotros, esto no sea una enseñanza pasajera, sino más bien sea una estabilidad espiritual lo que trae el Señor. Amén. Ok. ¿Y qué más encontramos ahí? Ya en el verso 19. La supereminente grandeza de su poder. Esto nos lleva a nosotros ya a entender que si tenemos que traducir supereminente, es un poder que opera, no un poder que terminó. Vamos a ver, tal vez si alguien me ayuda ahí, búsquelo ahí en el hermano Google, a ver qué les dice. Ok. ¿Alguien le encontró algo más bonito? Porque lo que tenemos que a la conclusión que tenemos que llegar es que es un poder que sigue operando. Amén. Un poder que sigue operando. No es un poder, vea que dice elevado. Ok, que sobresale, que es más alto. Amén. Sí. Amén. Entonces, ven cómo nos está alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que entendamos que hay un poder que sigue operando en nosotros. Amén. Es un poder que no se detiene, es un poder que trasciende. Y lo vamos a ver un poquito aquí, porque dice de la supereminente grandeza de su poder. Esto si lo vemos ya un poco desglosado, lo vamos a tener que ver como si fuera dinamita. Amén. Cada uno de nosotros lleva una dinamita por dentro. Vamos a ver si nos construimos hoy. Cada uno de nosotros es un contenedor y lleva una dinamita por dentro. Pero no solamente lleva una dinamita, sino que ahí sigue diciendo, según dice que opera de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación. Vemos primero poder y luego operación. Amén. Vemos primero poder, ahí lo tenemos. La grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. ¿Según qué? La operación. La operación viene a ser como la mecha. Vamos a ver, la dinamita, sin que le enciendan la mecha, no es nada. Amén. Pero una dinamita con la mecha encendida está a punto de ¿qué? Y vuelve a haber poder ahí. ¿Lo ve? Vuelve a ver la palabra poder. Amén.
Entonces, cada uno de nosotros es una dinamita con la mecha encendida. Dígale ahí al que tiene al lado, téngame miedo. ¿Ah? Una dinamita con la mecha encendida. ¿Para qué? Para explotar. Para explotar. Y luego termina diciendo el poder de su fuerza para causar un efecto. Amén. Para causar un efecto. Entonces, cada uno de nosotros tiene que ser alumbrado. Nuestro entendimiento tiene que ser alumbrado para entender que hay una supereminente poder que opera en nosotros, una dinamita con la mecha encendida para causar un efecto, para explotar y causar un efecto. Yo casi nunca veo de esas películas, pero a veces las ponen. Entonces un día de esos me senté a ver un ratito una película que salió hace poco de los super, los Cuatro Fantásticos que le da. Sí, ok, no son los super, es que y cada explosión que había hacía una onda expansiva. Y nosotros, el poder de Dios que opera en nosotros es una explosión interna dentro de nosotros que tiene que causar ¿qué? Una onda expansiva, un alcance. Gracias. Tiene que tener un alcance. Entonces, los ojos de nuestro entendimiento tienen que ser alumbrados para poder entender este poder que opera en nosotros. Amén. Para poder entender este poder que opera en nosotros. Porque a veces pensamos que poder de Dios es hacer un milagro. A veces pensamos que poder de Dios es ponerle la mano a alguien en la frente y aunque esté sentado en la silla, se fue con todo y silla para atrás. ¿Qué poder de Dios hay ahí? Decimos. O a veces cuando vemos las multitudes en un concierto y todos brincando diciendo, te doy gloria, gloria. Y uno dice, wow, cómo estaba ese estadio abarrotado, todos alabando a Dios. Qué poder de Dios hubo ahí en ese lugar. Y entonces medimos, terminó el concierto. ¿Y qué? Se acabó el poder. Ese no es el poder de Dios. El poder de Dios vive en nosotros. Está en nosotros. Explota internamente y causa una onda expansiva. Tiene un alcance. No solo cuando hay conciertos, no solo cuando hay culto, no solamente cuando estamos ministrando desde el altar o cuando estamos sirviendo con una camiseta. Es un poder de Dios que opera en nosotros, que va más allá de lo que hemos logrado entender en nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque el Señor está aclarando. Mire, tenemos que entender que si somos hijos, somos herederos. Amén. Pero lo primero que dijimos fue que sí, ¿qué? En las notas. ¿Qué fue lo primero que anotamos ahí? Que Cristo es nuestra esperanza de gloria. De ahí emana todo lo demás. Sin Cristo no somos hijos, porque solo Cristo nos lleva al Padre. Amén. Solo Cristo nos lleva al Padre. Y para que tú seas hijo tienes que tener padre. Amén. Y para que seas heredero es porque tienes padre. Amén.
Entonces, ahora sí, este poder que es Cristo en nosotros, esta herencia que tenemos, porque Padre tenemos a través de Jesucristo, y este poder que opera en nosotros, mira cómo se está manifestando ¿quién? Cristo, el Padre y el Espíritu Santo. Amén. Sí lo agarraron. Por este lado también. Amén. Entonces, si ahora nosotros leemos Efesios 18, dice, ¿por qué oraba Paulo? ¿Por qué oraba Paulo? ¿Para qué? Para que nos dé sabiduría, revelación en el conocimiento de Él, en el conocimiento de quién, de Cristo. Amén. Y que los ojos de nuestro entendimiento fuesen alumbrados para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. ¿Sintió la dinamita? ¿Ah? ¿La mecha encendida? La explosión interna y la onda, el alcance que tenemos en Cristo. Amén. Y usted dice, pastora, lo está dramatizando mucho y esto está sonando así como los cuatro maravillosos esos. No. Perdón, pero no somos cuatro, ni salimos de una película, sino que somos del vientre de Dios. Amén. Esa es lo que tiene que, yo no sé si usted se emociona cuando usted ve todo esto, pero los ojos de nuestro entendimiento siendo alumbrados y empezamos a ver nosotros más allá, a ir entendiendo más allá, a conocer más allá. Yo no sé si usted cada vez de que agarra la Biblia dice, wow, dice, verso 20, del poder de su fuerza, dice, termina ahí diciendo el verso 19 y el 20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Este poder es el que operó en Cristo. Amén. Ese es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, ahora nos damos cuenta que este poder opera en nosotros porque operó en Cristo resucitándole de los muertos. Si usted y yo no creemos que Cristo resucitó, usted sigue 3 metros bajo tierra. Y pongámosle bonito, 3 metros. Porque si Cristo no hubiese resucitado, ¿qué? Yo tampoco, usted tampoco, ninguno. Amén. Porque de antemano sabemos que nosotros estábamos muertos. ¿Muertos en qué? En delitos y pecados. Olíamos bien feo. Estábamos muertos. Mire que Cristo vino a tratar con muertos. Ajá. Cristo vino a tratar con muertos. Esto es lo que tenemos que tener bien claro. Resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. En los lugares celestiales. Nos volvemos a pasar al verso 6, el 2:6. ¿Qué dice? Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La onda expansiva que operó en Cristo, la dinamita, la mecha encendida, la explosión y la onda expansiva, el alcance, somos usted y yo. Somos usted y yo. Amén. Pero ahora
nos hizo sentar en lugares celestiales, no solamente nos dio identidad, porque ya lo vimos desde el capítulo 1, ¿verdad? No solamente nos dio identidad, nos hizo hijos, sino que ahora nos posiciona. Nos posiciona. Usted y yo estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Amén. Ya el lugar que antes nosotros ocupábamos, ya ese lugar quedó atrás. ¿Para qué? Para que nosotros no sigamos viviendo de lo que a mí me hicieron, de lo que a mí me pasó, de lo que no me dieron, de lo que no comí. Porque algunos no hacían cumpleaños y no le daban queque. Sí. Y entonces lo que les duele es que nunca le dieron queque en el cumpleaños de la familia. O cuando guardaban el queque y decían, bueno, hasta luego. ¿A alguno le pasó? Y yo decía, ay, es una torta fría. Ay, Señor, ¿cómo me iban a hacer esto? Pero ya los perdoné. Ya eso quedó atrás. Amén. De la ropa que no nos compraron, de los zapatos que nunca tuvimos, de todo esto que nosotros antes nos agarrábamos y estábamos tan posicionados ahí y nos sentíamos tan fuertes y con tanta razón, ¿cierto o no? Teníamos toda una razón y nosotros decíamos, no, es que esto no, a mí no me pudo haber pasado esto y qué duro. Y entonces, y uno se lo contaba a alguien más y viera, pastor, y es que a mí no me gustaba el pollo y cada vez de que yo iba a la fiesta, ¿sabe qué daban pollo, pastor? Yo venía con hambre para atrás. Y me decían, no le vamos a dar pollo, pero le echaban el caldo ahí ay, no. Entonces, y lo contábamos, entonces alguien uy, sí, qué barbaridad lo que le hicieron, ¿cierto o no? Y qué duro era cuando alguien se atrevía a decirle, eso no es nada. ¿Ah? Ay, eso no es nada. Usted llegaba a la casa y comía otra cosa y ya, se le quitaba el hambre, ya, tranquilícese, eso no es nada. Y uno decía, ay, sí, nada para usted, pero usted no sabe lo que yo viví. A mí algunas veces me dijeron, usted no me puede aconsejar porque usted no ha pasado por lo que yo he pasado. Yo decía, Señor, gracias que yo no he pasado por ahí. Amén. Pero tenía a Cristo para decirle, Cristo te va a sanar de esas heridas. Amén. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tener bien claro. Estamos posicionados. Ahora ya no estamos, mire, si Cristo está sentado a la diestra del Padre en los lugares celestiales, ¿dónde estamos nosotros? ¿Con Él? Amén. ¿Hay alguno que no esté ahí todavía? Solcito, venga y se sienta aquí, mi amor, venga para acá. ¿Hay alguno que no esté ahí con Él? Porque si hay alguno que todavía no está ahí con Él y usted dice, pastora, ¿y cómo voy a subir yo ahí? Es que usted no sube solo. Si no es con Cristo, no hay escalera. No hay escalera. Solamente así, solamente así. Entonces, vea que ya estamos casi cerrando con el capítulo 1, gloria a Dios. Sobre todo principado y autoridad. Verso 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Amén. Entonces, mire, cuando yo les hablo de ser posicionados, porque no solamente nos resucitó, sino que nos posicionó. No estamos sentados en los lugares celestiales sobre todo principado, autoridad, poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Amén. Entonces, no solamente nos resucitó, mira el poder de esa onda expansiva
que tiene que ir invadiendo toda la tierra. Pero no estamos hablando de la tierra, el globo terráqueo, sino nosotros que somos la tierra. Amén. Y por eso podemos cantar aquella canción que dice, y será, ayúdenme porque hoy ando desafinada, de tu gloria irá como las aguas cubren la mar. Amén, síguela. Jesucristo es Señor y será. Amén. Y nosotros la cantábamos antes pensando que era, y será la tierra llena de tu gloria, Señor, la tierra llena de tu gloria. Y pensábamos en el globo terráqueo, los 7 continentes y todos los mares. ¿Ah? Así pensábamos, ¿verdad? No. Primeramente aquí, porque esta onda expansiva es el poder que opera en nosotros. Esta onda expansiva tiene que moverse, tiene que tener un alcance, tiene que tocar. Por eso, cuando hablábamos de aquellos que transforman las atmósferas y pensábamos como que algo sobrenatural tenía que venir, que aquí el templo se nos tiene que llenar de neblina, y fue cambiada la atmósfera. Y en lo profético nos enseñaron muchas cosas que fueron muy erróneas, porque le decían, usted tiene el poder de cambiar atmósferas, usted tiene el poder de transformar. Yo no tengo el poder de nada. Dígame usted, y yo tampoco. ¿Quién es el poder que opera en nosotros? Es Cristo. Amén. Claro, en lo profético, cuando uno iba y la atmósfera está cambiando y está cambiando, y uno iba para la casa como en el aire, porque la atmósfera estaba cambiando, y llegaba a la casa y aquello estaba explotando, pero no de la dinamita de Cristo en nosotros, del Espíritu Santo, sino de los problemas tan grandes que habían. Sí. ¿Y qué pasó? Ay, yo me quiero quedar. Por eso nos queríamos quedar en Enramada y no volver al valle. ¿A cuánto les pasó un día de esos tremendos? Cuando yo fui a la primera, bueno, yo creo que fue la única vez que vino Benny Hinn a Costa Rica. Yo creo que yo estuve en la primera, bueno, fuimos viernes, pero después el sábado yo tuve la oportunidad de quedarme a las 2, porque hubo una hora y después otra. Yo tuve la oportunidad de quedarme a las 2, pero en la segunda terminamos la pastora Jenny y yo bien acomodadas así, y Aarón y Andrés cuidándonos. Hay unas fotos ahí donde los chiquillos tienen los ojos todos llorosos. Pues Jenny y yo tumbadas ahí. Claro, ¿quién se quería venir de ahí? Yo decía, ¿y ahora cómo me levanto para irme para la casa? No quiero que haya otra de estas. Pero tenemos que entender que ese poder que opera en nosotros. Verso 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ok. El Cristo nacido antes de la cruz. El Cristo nacido, ese Cristo antes de la cruz, estaba en cuerpo aquí en esta tierra. Él literalmente caminó, y los que le siguieron caminaron con él. Amén. Después de que él fue a la cruz,
cuando el poder que operó en Cristo, resucitándole de los muertos, el Cristo que resucita, ya no resucita como el Cristo nacido, sino como el Cristo impartido. Amén. Si Cristo caminó en cuerpo y alma aquí en esta tierra, resucitó y ahora viene el Cristo impartido. Ese Cristo impartido es el que está en nosotros. Amén. Es el que está en nosotros. Entonces, ahora Cristo resucita como la cabeza. Lo acabamos de leer. Vuélvalo a leer usted para que no tenga duda. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por a todas, sobre todas las cosas, a la iglesia. Nosotros, Cristo es la cabeza. Y aquí es donde nace la iglesia. Amén. Ese poder de resurrección, Él resucita como el Cristo impartido. ¿Para qué? Para que esa onda expansiva tocara nuestras vidas. Amén. Cuando a nosotros nos predican, vamos a ver si nos queda más claro. Cuando a nosotros nos predican, entonces, ok, yo voy a predicarle a Víctor. Y cuando yo le anuncio el evangelio, que es Cristo, las buenas nuevas de salvación, que es Cristo, entonces el Espíritu Santo toca tu vida, la onda expansiva. Si ustedes van a una piscina y se les ocurre hacerle así al agua, ¡plan! Y se empieza a correr, ¿qué? Se empieza a correr una onda. Y puede ser que usted esté allá en aquella esquina, pero yo toco el agua aquí y se fue, y se fue, y se fue. Y llegó hasta donde estabas. Esa onda expansiva es el Espíritu Santo. Amén. Que toca entonces la vida de Víctor y le hace reconocer que no está en Cristo. Amén. Que no está en Cristo. Entonces, el momento que Víctor reconoce que necesita un Salvador y le dice sí a Cristo, ese es un nuevo nacimiento, porque ese es el momento donde ¿qué? Donde reconocemos lo que Cristo hizo en la cruz. Amén. Hizo morir la naturaleza pecaminosa que estaba en Víctor, y ahora recibe la naturaleza de Cristo. Se murió el viejo Víctor para que nazca una nueva criatura. Amén. Eso todo lo tenemos claro. Para que nazca una nueva criatura. Esa onda expansiva ahora ya tocó la vida de Víctor. Ahora esa nueva criatura que es Víctor, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación, es nueva creación. Entonces ahora ya Víctor no ve a Cristo como aquel que caminó con los discípulos, sino aquel que está en mí. Amén. Aquel Cristo, mi esperanza de gloria. Cristo, el todo para mí. Entonces, de ahí ya no ve a Cristo como otra cosa, sino como la cabeza. Todo nacido de nuevo tiene que ver a Cristo como la cabeza. Cuando no estás viendo a Cristo como la cabeza, cuando no estás viendo a Cristo como la cabeza, ¿para qué? Para que te gobierne. Entonces no has nacido de nuevo todavía. ¿Qué me falta, pastora? Te falta nacer de nuevo. Amén. Te falta
dejarte tocar por esa onda expansiva que hemos estado predicando todo ese tiempo y que hemos estado enseñando y enseñando y enseñando. Y pueden pasar semanas y semanas y semanas. Y usted dice, todavía no entiendo. Necesitas ese Cristo impartido dentro para que Cristo te gobierne. Si tu cabeza no te gobierna, entonces estamos muertos. Amén. Ya cuando usted está botadillo en una cajilla de peluche, ahí, ya ahí estamos fritos, ¿cierto? Es un decir que tenemos aquí. Porque hay algunos que nos siguen en las redes sociales de otros países y no entienden y qué será frito. Ya no quiero entonces ir ahí a esa iglesia. Estamos ya botadillos en la cajita de peluche, en el ataúd. Ahí la cabeza ya no manda, ¿cierto? Nada hace. Pero el cuerpo se mueve, tampoco. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero no podemos usarla como una muletilla de evangélicos, nada más diciendo, ay sí, Cristo, la cabeza de la iglesia, como lo usan los católicos. Pero saben, los católicos dicen que es el Papa la cabeza de la iglesia. Qué triste. Pero entonces nosotros que conocemos la verdad y que la verdad está en nosotros, tenemos que darnos cuenta que si hay una cabeza es para obedecerle. Es para rendirnos completamente a que Él nos gobierne. Amén. Yo les he enseñado repetidamente, pero por amor a los que no lo han entendido, les sigo diciendo que rendición es someternos a la autoridad de Cristo y dejar de poner obstáculos para que Él nos gobierne. Eso es rendición. Entonces, si hay una cabeza, ¿qué está pasando con nosotros? Que de repente nos damos cuenta y estamos haciendo lo que nos da la gana. Estamos haciendo lo que nos da la gana. Y yo estoy enseñando todo esto y estoy también aquí siendo edificada por lo que estoy enseñando. No que, ya la pastora pasó por ahí. No, nunca dejamos de pasar por ahí. Cristo sigue siendo la cabeza y Él es el que manda, Él es el que gobierna mi vida y tiene que gobernar la tuya. Y todos juntos, gobernados por Cristo, nosotros no somos los peces del mar, que unos son de un color y una marca y de agua fría y de agua caliente y de todo hay. Somos un cardumen que nos manejamos juntos. Y tenemos sentido porque estamos juntos en Cristo. Ese mismo poder que opera en nosotros fue el que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole en los lugares celestiales, sentado a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo nombre que se nombra en este siglo y en el venidero. Y nos lo dio por cabeza. Y ahora nosotros como la iglesia nos sometemos a Él. Nos sometemos a Él. Y entonces aquí viene el último versículo. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cabeza y cuerpo están completos. Amén. Cabeza y cuerpo están completos. Ahorita hago preguntas para los que están hablando mucho. Cabeza y cuerpo están
completos. Si decimos ser iglesia y Cristo no es la cabeza, no somos nada. Por eso Cristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Amén. Cabeza y cuerpo estamos plenos. Plenitud es estar completos en Él. Estar completos en Él. No nos falta nada. Y ahí podemos cantar, si te tengo a ti, lo tengo todo. Porque ya mi esperanza no está. Ya mi esperanza no está en lo que, en mi inteligencia, en mi sabiduría. Porque ahora ¿qué? La sabiduría viene de Dios. Ya no está en la herencia que yo pensaba que me iban a dar. Ay, esperando que mi papá y mi mamá se los lleve el Señor, dicen algunos. Qué cuentillo, ¿verdad? ¿Ah? Dice, porque a ver qué nos queda. Oiga, qué triste. Algunos están esperando que el papá y la mamá se muera. ¿Para qué? Para ver qué nos queda. Porque esa es su herencia. Y aquí pidiéndole poder a Dios para ver si puedo salir adelante. ¿Recuerdan aquella canción? Poder, poder para poder vencer. Solo eso me sé de esa canción, pero ¿alguien se la sabe? No. Había una canción de las de antes que cantaba uno con pandereta, porque no había música todavía en las iglesias. Pero ¿por qué? Porque estábamos pidiéndole a Dios ¿qué? Poder para ver cómo salimos adelante todos los días. Hermanos, yo no sé si usted logra descansar ahora, de saber que no. Es que yo no sé si para usted fue triste, para mí fue horrible tener que despertarme todos los días y pensar, ¿y ahora cómo hago? Lili, ¿fue duro para ti? ¿Cómo voy a hacer para salir adelante? ¿Cómo voy a hacer para pagar las deudas? ¿Cómo voy a hacer con estos hijos que tengo? Y esa carga cada vez era más aplastante. A alguien le fue así de difícil. Ahora descansaste. Por eso el Señor dice, venid a mí los que estáis cargados y turbados, que yo os haré descansar. Y nosotros aquí estamos esperando, Señor, ¿cuándo llego a ti? Ahí voy por la universidad y no he llegado todavía. ¿Ah? Subiendo ya la cuesta aquí de Palí, Señor, pero no he llegado todavía. Venid a mí los que estáis cargados y cansados, que yo los haré descansar. Cristo es el reposo. Cristo es el descanso. Solo en Cristo. Pero tenemos que someternos a Él. Él tiene que ser la cabeza y nosotros dejarnos gobernar por Él. Amén. Esto es urgente. Esto es urgente, que nosotros podamos decir, Señor, tengo plenitud en ti. Hay plenitud en Cristo. Que nada, que nos encuentran en el trabajo, las cosas van a ser difíciles en el trabajo. Pero ya usted no resuelve porque usted sabe resolver. Porque si no te va a salir la vieja criatura. Ahora tú dependes de quién? De la cabeza que es Cristo. Amén. Porque para esto es que el Señor nos está alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Amén.
Y si lo disfrutamos, lo empezamos a vivir y lo vamos a disfrutar y vamos a poder ser esa bomba, esa dinamita que explotó y tiene un efecto. Tiene que haber un efecto, porque cuando Cristo opera en mí, ya no yo, porque la onda expansiva de cuando estábamos en la vieja criatura, podía ser que podías terminar sin pelo, con los lentes quebrados, y no solo los lentes, sino los dientes. Dijo mi esposo, se volvieron dentistas, dice. Andaban arrancándole los dientes a todos. Pero esa era la onda expansiva de nosotros, ¿cierto? A mí que no me digan nada, porque por buena soy muy buena, pero por mala soy muy mala, y corran de una vez, porque es cuando éramos como el bandido Chucky. ¿Ah? Pero ahora esa era la onda expansiva que se movía alrededor nuestro. Llegábamos a darle un consejo a alguien y terminaban peleados. Porque imagínense dos naturalezas pecaminosas intentándose aconsejar. Ajá. Es que yo le digo a mi hijo y este bandido no me hace caso y no me escucha y nada pasa ahí. Ahora, la onda expansiva es Cristo a través de mí. Cristo a través de mí. Ya no llegamos como antes, diciendo, usted lo que necesita es a Cristo, y nos gritaban, para ser como usted. Y uno salía para atrás. Ahí no vuelvo a ir, dice. Claro que iba a querer ir. Amén. Así que hoy concluimos con el primer capítulo de Efesios. Vamos a solamente a dejar una pequeña introducción. En el verso 17, la oración de Pablo era ¿para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, hiciera ¿qué? Diga conmigo, nos dé. Esa era la oración. Mire que la sabiduría, la revelación y el conocimiento tenían que venir ¿de quién? Del Padre. Amén. Para que Él nos dé algo que ya existía previamente. Amén. Porque esto de dar, todo lo que hemos entendido hasta ahí es una dávida de Dios. Es una dávida de Dios. Lo recibimos así, que ya existía previamente, pero resulta ser que nosotros no lo habíamos. No había sido alumbrado los ojos de nuestro entendimiento. Ya existía. O sea, no es que el poder va a empezar a operar a partir de hoy, porque ya hoy lo entendí. Va a empezar a operar en nosotros. Amén. Pero ya existe previamente. Entonces, Pablo está orando para que el Padre de nuestro Señor Jesucristo os dé lo que ya existe, pero que ustedes y yo no habíamos entendido. Amén. Y dice en el capítulo 2, en el verso 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Vamos a ver. Pablo oraba para que os dé. Ahora, el verbo ¿cómo está? Ya nos dio. Amén. Ya nos dio.
Entonces, antes vivíamos esperando que nos diera. Amén. Ahora ya nos dio. Ahora ya nos dio. ¿Cuántos lo tienen ya? Pero no deja de lado cómo estábamos nosotros. No deja de lado esa parte. Aunque ya nos dio, nos va a recordar. Y siempre dijimos esto, que el pueblo de Israel fue sacado de Egipto y ellos nunca olvidaron de dónde salieron. No olvidaron de dónde salieron. Usted y yo por eso no olvidamos de dónde nos sacó el Señor, no podemos olvidarlo. Es que cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida. Él nos dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, porque de tal manera amó el Padre a cada uno de nosotros que nos dio. Amén. Nos dio lo que ya existía. Lo que ya existía, lo que ya era una realidad. En la eternidad ya era una realidad, porque ya lo estudiamos. Desde antes de la fundación del mundo, ya el Cordero había sido inmolado. Amén. Y no voy a pasar de ahí porque ese capítulo le toca a mi esposo. Solamente les menciono ahí ese verso 1 para que usted se lo lleve para la casa y nos vamos reconociendo que tenemos vida. Nos vamos reconociendo que tenemos vida. Y recuerde que si tienes vida, tienes una cabeza que te gobierne. Ya no te manda solo. Dígale a ella que tiene al lado, usted no se manda solo. Sandrita, usted no se manda sola. ¿Ah? Jimmy, usted no se manda solo. Víctor, usted no se manda solo. ¿Ve? Y dígale a la esposa, y usted tampoco me manda. Amén. Amén. Porque somos expertos, ¿verdad? Para decir, ay, mi amor, usted no se manda solo, usted no va hoy. Pero ahora que estamos en Cristo, ni el esposo a la esposa, ni la esposa al esposo. Amén. Tenemos, y ay, ahora la pastora está diciendo que no me tengo que someter a mi esposo. Ese marido que está en Cristo es tipo de Cristo. Como si me someto a Cristo, me someto a Él. Cuando los vemos chuequillos, jalando para donde no es Cristo, entonces somos la ayuda idónea. ¿Para qué? Para decirle, mi amor, eso no es Cristo. Amén. No que nos dice, ay, sí, nos vamos a bailar este fin de semana. Uy, sí, mi amor, yo con ese ganota de bailar. Qué dicha. No. Ahora que estamos en Cristo, Cristo es la cabeza y tenemos vida. Así que, hermano, todo lo que estaba muerto, Cristo ahora en nosotros lo transformó completamente. Esa onda expansiva nos tocó. Esa dinamita con la mecha encendida, esa explosión y ese alcance que tuvo el Espíritu Santo y que sigue teniendo, porque cada vez de que nosotros reconocemos, y aquí cierro esto diciéndote, no se te olvide que es un poder que sigue operando en nosotros. No que operó nada más para nacer de nuevo, sigue operando en nosotros. Entonces esto no se puede detener. Por eso la iglesia ahora, desde Cristo como la cabeza y nosotros como el cuerpo, donde quiera que llegamos, hay un poder transformador. Una onda expansiva que tiene que suceder algo.
Amén. Gloria a Dios. Así que cerramos esta noche así.